clase antes? Sí, patología. ¿Y a qué hora salieron de pato? Cinco minutos antes de la media. Cinco minutos más. Y los que ya están aquí, recuerden que esa cámara abierta, chicos. No quiero estar repitiendo eso todos los días. Se vale que si entran 2 o 3 minutos antes de la hora de la clase tenga la cámara apagada, pero ya en cuanto esté la clase, quiero ver cámaras prendidas. Laura. Fernando. Natalia. Alan. ¿Ya andas haciendo la clínica? No, no te preocupes, no prendo la cámara.
Ah, tú eres el ausente. Ok. No te preocupes, no enciendas la cámara. Laura, perfecto. Negro. Aparte es que estás acostado en tu cama. Ah, es que salí de guardia, profe. ¿Dónde trabajas? ¿O dónde estás de guardia? ¿Qué haces? Estoy en el Hospital de Los Ángeles Lindavista. ¿Y Sherlyn? ¿Mande? No, ahora voy con los que no tienen la cámara prendida. Sherlyn, Maya, ¿qué es? ¿O estás en dos dispositivos? Yo estoy en 2 dispositivos. Ah, ok, ya te encontré. Ah, muy bien. Laura, no apaga la cámara. Te vas a dormir. No, profe, no me duermo, no se preocupe. Es más, deja la cámara, si te duermes, para grabarte dormida la clase. No, por favor. Sí, ya ha pasado. No. Muy bien, chicos, vamos a comenzar. Son 10:38, ya tengo 20, porque me faltan 2, porque yo estoy en 2 dispositivos. La vuelves a apagar la cámara. ¿Nada? Muy bien. Vamos a iniciar con sus clases. Este es el primer tema. Definición del suelo. Vamos a hacer un desglose de sus propiedades físico-químicas en este primer bloque, ¿ok? Esta imagen no se les debe de olvidar. Se le conoce como el agregado del suelo. Digamos que es la unidad mínima que se le puede considerar suelo y va a tener varios componentes. Una fracción mineral, que en este caso dice cuarzo, partícula de arcilla. Ya veremos en esta presentación o la siguiente cómo se va descomponiendo el cuarzo para poder dar silicatos y los cuales me van a dar las arenas y los limos. También vamos a ver dos definiciones. ¿Qué es tierra? ¿Qué es suelo? Como tal, la palabra tierra se refiere a un planeta, al tercer planeta de nuestro sistema solar, donde estamos nosotros. Suelo es una parte de ese planeta Tierra, ¿ok? Que es una parte que es firme en general y se va a definir como la capa externa y poco compacta de la superficie terrestre que sustenta la vida vegetal. Hay otra que dice que contiene una gran cantidad de microorganismos, se llevan a cabo los ciclos bioquímicos y la descomposición de la materia orgánica. Se considera un medio natural que permite el desarrollo de plantas, limitando la profundidad de la penetración de la raíz. Con estos tres definiciones o tres partes de la definición, podemos obtener una muy, pero muy general, que es la parte del planeta Tierra o la capa externa del planeta Tierra capaz de sustentar vida vegetal. ¿Ok? Esa es la definición más general de un suelo. Es una parte rocosa, poco compacta,
la capa más externa que puede tener una planta viviente. Hay una ciencia que se dedica al estudio del suelo, que es la edafología. La geología es parte de la edafología más superficial, donde están las reacciones biológicas y alteraciones físico-químicas. Entonces, por lo tanto, nosotros no vamos a ser edafólogos, no vamos a ser geólogos, pero vamos a ver cómo estas interacciones de la fracción mineral de las cuestiones físico-químicas van a alterar a los microorganismos, ciclos físico-químicos y el crecimiento de las plantas. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar al tercer enunciado, el entendimiento y el estudio de cómo las propiedades físicas y químicas tienen su relación con los ciclos biológicos de los microorganismos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Volvemos a tener la definición. Material no consolidado de la superficie terrestre que ha sido expuesto, ha estado influido por factores de origen y ambientales. Esa es otra definición. O sea, pueden encontrar varias. La que yo les menciono es la más general. Pero vamos a ver características del material consolidado y los factores que influyen para obtener este material. Los factores que van a influir para obtener un suelo es roca madre, ahorita vamos a ver qué es, clima, topografía, tiempo, que junto con los microorganismos, macromicroorganismos, vamos a obtener la formación de un suelo. Formación de un suelo. ¿Cómo en cuánto tiempo una roca puede ser triturada, macerada, disgregada hasta formar un suelo? Miguel está como que quiere participar y está agarrando su micrófono. A ver, ¿cómo en cuánto tiempo crees? Es que depende de tipo de roca, ¿no? Porque puede tardar, dependiendo si está expuesta en agua, pues va a tardar bastante tiempo, dependiendo del oleaje o de las condiciones de la presión, pero bueno, en términos de tiempo podría tardar unas semanas si está sujeta a presión o inclusive siglos, ¿no? Más o menos se cree que podemos tener un diferente tipo de suelo a partir de una roca madre de alrededor de 100 a 200 años. Es como que el intermedio. Entonces, tenemos esta formulita. Ese es suelo. Y está en función del tipo de roca madre. Hay roca madre, material de origen, que se disgrega muy fácilmente. Y hay otros que son muy resistentes a los tipos de erosión. Dos suelos con material paretal muy endeble son suelos que se forman más rápido. Zonas donde la roca madre es de un tipo de roca que no se disgrega tan fácil, tardarán más tiempo. Clima. Si el material paretal está expuesto a la intemperie, se disgregará más rápido. Si está bien cubierto por algo que lo protege, tardará. Y así podemos irnos con las demás características. O sea, no se preocupe, vamos a irlo desglosando uno por uno. Primero vamos a ver material paretal, roca madre o lecho rocoso, como lo encuentre. Hay materiales residuales, materiales transportados. Los residuales es
cuando el material está en la zona de donde es originario y ahí mismo se va erosionando a lo largo del tiempo. Mientras que los materiales transportados son removidos de ese lugar por una acción mecánica. En este caso puede ser agua, viento, algún tipo de deshielo o la misma gravedad. El ejemplo clásico es una montaña. La parte de arriba se desgaja y termina la parte de abajo, transportando ese material. Hay un tercer tipo, el cual es uno muy peculiar. Hay ciertos tipos de suelos. Bueno, antes, el material paretal, en la teoría, es la fracción más grande del agregado. ¿A qué me refiero? La que está en mayor proporción. Un suelo, por lo general, tiene una gran proporción de fracción mineral, después una cierta proporción de alrededor del 20% de agua, 20% de aire. Este puede variar a lo largo del tiempo, pero solo un 5% de materia orgánica. Pero hay suelos los cuales el material de origen deja de ser ese material mineral por la proporción y se consideran suelos orgánicos, donde la materia orgánica llega a estar por arriba del 20, 40%, y esos suelos se les conoce como turbas. Son suelos donde la materia orgánica le ganó espacio a lo demás y la fracción mineral está disminuida, el aire y el agua pueden estar disminuidos. Pero son suelos, por ejemplo, los manglares, suelo de manglar, donde hay corrientes de agua lentas que transportan nutrientes de forma orgánica, pero con el paso del tiempo y ser una corriente lenta se van depositando. ¿Por qué los desiertos pueden ser de este tipo? Recuerden que los desiertos en algún momento fueron un océano. Entonces, pueden encontrar grandes yacimientos de materia orgánica, que es lo que se les conoce como los oasis del desierto, donde están las palmeras, el agua y hay gran cantidad de nutrientes. Son suelos que la materia orgánica predomina sobre la fracción mineral. En un desierto son núcleos muy pequeños, mientras que los deltas de los ríos de corriente lenta suelen ser muy grandes. Esto sería un delta, cuando llega y se abre un río hacia el océano y hay la mezcla del agua salada con el agua dulce. El siguiente factor para la formación de un suelo, el clima. Vamos a tener dos grandes factores, el agua como precipitación y la variación de temperatura, y ambos pueden actuar juntos. Suelos con mucha humedad se les considera suelos ácidos. Y aquí nos encontramos con otra palabra que es intemperismo. El intemperismo es cuando la roca está expuesta a los elementos naturales, el viento, el agua, lluvia, nieve, ¿ok? También, si hay una pendiente, como en el caso de una montaña, esta es su montaña, o su curva de contagios de COVID, si llueve, se empieza a lavar y hay un arrastre de la fracción mineral. Eso es la erosión de pendientes pronunciadas, porque se está llevando los nutrimentos y la fracción mineral y los deposita en la parte de abajo, que viene siendo el siguiente punto, la acumulación en estas partes. Y eso puede llevar una baja en la acumulación de calcio, porque lo va lavando. Y el carbonato de calcio es un mineral que lo vamos a estar viendo de forma un poquito recurrente. ¿Dudas con el tema hasta este momento? No, profe. Tiempo.
El tiempo es un factor, digamos, inerte. No va a afectar directamente. O sea, no podemos llegar y aventarle 20 minutos a la roca madre para que se convierta en suelo, no. Sino que es el tiempo en el que todos los demás factores van a influir para obtener ese suelo. Un suelo bien formado se llevará unos 200 años. Desde los 100 ya podemos ver una diferenciación entre la roca madre y el suelo. Ahorita vamos a ver esos conceptos de perfil y horizonte. Ven esta tabla. Equipo 1, alce la mano. ¿Dónde están? Acuérdense, ahorita voy a volver a proyectar. Acuérdense de esta tabla y de sus nombres. Lubisol, Cambisol, Faceo. ¿Por qué? Porque regresando de Semana Santa, este es su tema. Suelos de la República Mexicana. Lo van a encontrar en el INEGI y es cómo esos suelos con esos nombres se distribuyen a lo largo de todo México. Entonces, acuérdense de esos nombres. Sé que se les va a olvidar porque van a pasar como 2 meses. Tómenle captura, pónganse un recordatorio en su agenda, que en 2 meses tienen que buscar esa información. Y aquí vemos el tiempo aproximado para la formación de ese suelo. Hay desde 100 años, algunos llevan más, pero digamos que en realidad para los suelos de importancia agrícola y que se ocupan de la agricultura, son de 200 años para encontrar ya las diferencias y estén bien diferenciados. El relieve es otro factor que va a intervenir. Y el ejemplo clásico es el de la montaña que les puse. El agua, el viento, la erosión va a transportar los nutrientes y los va a sedimentar. Va a transportar esa fracción mineral. Entonces, en las laderas, en la parte de arriba de esas montañas, vamos a tener que los nutrientes se pueden ir lavando y se van a acumular en las partes bajas. Por lo tanto, suelos de la parte de abajo o las faldas de cerros suelen ser ricos en nutrientes, ricos en arcillas, ricos en arenas, en fracción mineral, ¿ok? Mientras que la parte de arriba puede que tengan un desequilibrio, que como se lavaron las arcillas, que es lo más superficial de la fracción mineral, la acumulación de la parte de abajo tenga un déficit de la parte de arriba. Y ya veremos que la parte de arriba del cerro les puede dar una clase textural, por ejemplo, limoso o arenoso, y la parte de arriba, perdón, la parte de abajo puede ser arcilloso, limoso. La materia orgánica. La materia orgánica va a estar presente en los suelos y va a tener cierta actividad para la formación de ellos. Primero es por la presencia de microorganismos. Después es el carácter ácido de la materia orgánica. De ahora en adelante vamos a recordar que la materia orgánica tiene una carga negativa y es de carácter ácido. Profesor, ¿cómo es que si es negativa es de carácter ácido? Sí, muchachos, porque es rica en carboxilo y en oxidrilos. Entonces, tiende a retener muchos protones, lo cual le da ese carácter ácido. Va a ayudar a la compactación y descompactación del suelo. Cuando veamos el tema de materia orgánica, quedará más claro este punto. ¿Qué factores van a retardar el desarrollo de un suelo? Baja cantidad de precipitación. Si encontramos carbonatos o suelos sódicos, ¿qué pasó? Profesor, pero no al tener oxidrilos sería básico. No, fíjate que
Es como el ácido ascórbico. El ácido ascórbico está lleno de oxidrilos, pero al estar enlazados con un carbono, lo que va a hacer es la retención del protón y le da ese carácter ácido. Y esos aquí en el suelo se le conoce como ácidos fúlvicos, húmicos y huminas. O sea, es algo bien interesante como el oxidrilo no está volando, no está en el medio como acuoso, no te da la carga o no te eleva el pH. Como está retenido con un carbono, lo que puede desprotonarse y entrar en solución de suelo y darte la lectura del potenciómetro es el ion hidronio que se asocia. ¿Sí me explico? Sí, profesor. O sea, porque ese OH, al estar enlazado, no es soluble, entonces no te da señal, pero se disocia y el protón es el que da la señal en el aparato. Ok, profesor, vale. La baja precipitación, lógico, no tenemos acción del agua. Elevadas concentraciones de carbonato y sodio me van a interferir con la misma acción del agua al solvatarse y no tener el agua la oportunidad de interactuar con la roca madre. Alto contenido de arena o arcillas, eso significa que tengo un desequilibrio en el cual tengo mucha arena y arcilla y baja materia orgánica igual, significa que tengo material paredal resistente al intemperismo. ¿Qué significa eso? Que por más que yo le ponga lluvia, precipitaciones, relieve, no se va a degradar. Entonces son suelos que tardan en diferenciarse y obtener ya como tal el suelo. Etapas de la formación. Ya vimos todos los factores, ya vimos el agregado, ya vimos las definiciones. Ahora vamos a ver las etapas que lleva la formación de ese suelo con todos los factores que ya mencionamos. No existe un orden cronológico. ¿A qué me refiero? No es que primero actúe uno, luego actúe otro y luego actúe el tercero, porque son 3 tipos de interperismo que vamos a tener. Vamos a dar la versión en la cual es la ideal y cómo se va dando por lo general. Pero no significa que tenga que terminar una para que inicie la otra. Pueden iniciar las 3 al mismo tiempo, pero la que va a influir al inicio siempre es el interperismo físico. Después va a venir el químico y hasta el último el bioquímico. De forma general. Físico. Acción del agua, gravedad y la temperatura. El ejemplo clásico es el agua. En zonas montañosas o zonas del continente o zonas del planeta Tierra que sean frías y se dé la formación de nieve, no sé si ustedes recuerden en sus experimentos de la secundaria, en donde ponían un vasito con agua y marcaban una línea. Después lo ponían en el congelador y el agua subía de nivel por el acomodo de las moléculas. No sé si lo llegaron a hacer. El agua, cuando se congela, tiene una molecular en el cual aumenta de volumen. ¿Qué es lo que va a pasar? Al aumentar el volumen, se expande y al estar en la grieta, la va abriendo, va rompiendo la roca madre. Ese sería el interperismo químico. Después hay un calentamiento de enfriamiento. Los minerales se expanden con el calor y se contraen con el frío. Y esa expansión y contracción es lo que me da la disgregación del material parental y las primeras etapas de la formación del suelo. Después viene el químico. Hay compuestos que
se solvatan muy fácilmente, como el magnesio, sales de magnesio, sales de manganeso. A veces el calcio sí viene en un complejo con agua. Al hidratarse, esas sales se solvatan y es más fácil que se degraden. Hay procesos de oxidación, reducción de esos mismos compuestos que al cambiar la estructura química son más solubles en agua o menos solubles en agua y eso ayuda a la degradación. Y finalmente va a venir el interferismo bioquímico. Cuando ya tengo una cantidad de minerales adecuados en el suelo, puedo empezar a sustentar la vida, pero sobre todo la vida microbiana. Y aquí hay algo que tienen que tener en cuenta. Hay microorganismos pioneros. ¿Qué significa eso? Que hay microorganismos que van a llegar primero para crecer. ¿Cuáles son? Son aquellos que pueden fijar CO2. Después van a llegar aquellos que pueden fijar nitrógeno. Entonces son los primeros microorganismos que van a hacer un interferismo bioquímico. Aquí se resume todo lo que acabo de decir. Y están bien delimitados. Físico, químico, bioquímico. Pero si ya cuando tengo este rompimiento general del lecho rocoso, roca madre aquí, y llega un microorganismo que fija CO2 y fija nitrógeno, él ya puede interactuar y el interferismo bioquímico puede empezar desde esta fase. Va a ser muy poco. Hasta que lleguemos aquí es cuando va a tener más predominancia. ¿Sí me explico? De igual forma, las reacciones de hidrólisis, hidratación y oxidorreducción de compuestos y minerales se pueden empezar a llevar a cabo desde aquí, cuando se empieza a romper. Pero cuando estamos en esta fase es cuando es predominante y es el más importante. Entonces, no es que tenga que hacerse primero uno, terminar, empiece el otro, terminar y empiece el último. No, pueden hacerlo al mismo tiempo. Con todos estos factores, con este tipo de interferismo, vamos a tener lo que es los horizontes. Los horizontes son partes del suelo vistos de una forma bidimensional, 2D, de frente, en el cual podemos ver que hay características físico-químicas que los diferencian unos de otros. El primero es el horizonte O. Van a encontrar varias clasificaciones. Esta es la más general, la más viejita, y subsecuentemente voy a ir explicando una más actual. Recuerden, horizonte O es el más superficial y la O es de orgánico. Acuérdense, orgánico. Luego sigue el horizonte A, que aquí lo subdividen en A1, A2 y A3. Después el horizonte B, que es B1, B2 y B3. Si se dan cuenta aquí, les dice las características de cada uno de ellos o la característica general. Eluviación o lavado. ¿Qué significa eso? Que en el horizonte A, todos los nutrientes de la fracción orgánica se van a depositar, pero si llueve, van a pasar al horizonte B. Y en el horizonte B se van a acumular lo que se lavó del horizonte A. Y ojo con esta parte. Aquí les marca que son horizontes de transición A3 y B1, ¿ok? Después sigue un horizonte C y un lecho rocoso. Hay veces que esos dos son lo mismo, depende del tipo de suelo. Pero lo mismo, ahorita los vamos a desglosar. En este esquema se puede ver los tipos de interferismo y cómo se van formando el horizonte. Primero vamos a tener un horizonte A, un horizonte C
Cuando tengo esa fase de transición, podemos obtener un horizonte B. ¿Ok? Ahora vamos a ver ya el desglose, que es el concepto de perfil y horizonte. Perfil del suelo. Me voy a regresar tantito. Esto es un perfil de suelo, desde el horizonte R hasta el horizonte O. Es una sección vertical de suelo a través de todos sus horizontes que se extiende hasta el material de origen. ¿Qué significa eso? Desde la roca madre, el lecho rocoso, hasta el horizonte O u orgánico. Lo horizonte son capas de suelo que difieren en sus características fisicoquímicas y están bien diferenciadas, en las cuales se llevan a cabo diferentes procesos bioquímicos. Todas esas características van a tener o van a dar un diferente color, estructura, textura y tipo y número de microorganismos. Cuando lleguemos al segundo bloque, veremos cómo se distribuyen los microorganismos con respecto a los horizontes. Esta imagen ya es la más actual. A diferencia de la otra, ya no es 1, 2 y 3. Aquí ya lo ponen como I, A, E. ¿Qué significa esto? Hojas, animales en descomposición. Aquí ya llevan un cierto grado de descomposición y aquí ya obtenemos el humus. Vamos a ver en 2 clases más. En el horizonte A vamos a tener la acumulación de compuestos. Ahorita los vamos a desglosar uno por uno. Después tenemos un horizonte B, que ya lo habíamos mencionado. Y aparecen 2 nuevos actores. El horizonte E. ¿Por qué le llaman E? Porque es el horizonte de eluviación. Lo que pasó es que aquí sacaron A3 y lo juntaron con el horizonte B1. Y tuvimos esta zona. Sacaron el horizonte B3 y parte del horizonte C y lo convirtieron en uno diferente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ciertas características no cuadran ni en B ni en C. Igual aquí, ni en A ni en B. ¿Qué clasificación se les puede pedir en un extraordinario título de suficiencia? La más sencilla, la primerita, donde todavía no existe E y no existe CP. Erosión de O. Aquí es donde ya vamos a anotar todas sus características. Acumulación de materia orgánica. Y este es el horizonte característico de los suelos de tipo turba. El horizonte O es el que predomina, el que tiene el mayor porcentaje. O de orgánico. Acuérdense, orgánico, porque luego se lo confunden y me ponen que es el O de origen. No, ese es un C, un lecho rocoso UR. El horizonte A es el que está inmediatamente después del horizonte O. Tiene gran cantidad de materia orgánica, pero la predominancia o el porcentaje mayor se lo lleva a la parte mineral. Ya se le considera un suelo mineral. Tiene gran cantidad de partículas minerales y es de color oscuro. Aquí se me olvidó algo, me voy a regresar. El horizonte O es la composta que ustedes tienen en sus casas. Esa que le conocen como tierra de maceta, que es una tierra de color negro, por la gran cantidad de materia orgánica. La materia orgánica es de color negro. El horizonte A sigue teniendo ese color negro. ¿Por qué? Porque está en contacto íntimo con el horizonte O. Y adquiere ese color. El horizonte de eluviación. Profesor, ¿le puede regresar un momento a la otra diapositiva, a la anterior, por favor? Ya. Sí. Ya. Gracias. No es cierto. Ah, no, a la A, por favor. Ajá, Ya, ya está. gracias. Gracias.
¿Alguien está grabando mi clase? ¿Nadie está grabando mi clase? ¿Alguien podría grabar las clases? ¿O nadie puede grabar la clase? El horizonte E está inmediatamente después del horizonte A. Hay algunos suelos que el horizonte A no existe todavía. Entonces el horizonte, ser un horizonte de eluviación, está inmediatamente por debajo del horizonte O. Y de igual forma es un horizonte de transición de nutrientes. Los nutrientes tanto del horizonte A como del horizonte O se van a lavar, van a pasar por el horizonte E y se van a depositar en el horizonte B. Vamos a tener gran cantidad de fracción mineral. Aquí ya podemos encontrar que tal vez esa fracción mineral no está tan degradada. Entonces podemos encontrar materiales resistentes a la degradación, algunas arenas, limos. Sigue siendo de color negro, pero ya se ve grisáceo, o sea, ya se ve como opaco. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa gran cantidad de materia orgánica que tendría el horizonte O y después el horizonte A. Horizonte B. Poseen más de uno de estos de los siguientes elementos o características. Aquí el proceso de eluviación se va a detener y se va a empezar a acumular esos nutrientes. Va a haber una gran acumulación de arcillas y materia orgánica. Podemos encontrar ciertos minerales como óxidos de hierro y aluminio. Y podemos encontrar suelo de material de origen. ¿Por qué? Porque está en contacto íntimo con el horizonte C. Y aquí nos podemos dar cuenta de qué tipo de material de origen es el que tiene este tipo de suelo. Horizonte C. Están diferentes etapas de degradación. Todavía no podemos obtener arena, limo y arcilla. Las raíces pueden actuar dentro del horizonte C y este sería una acción tanto, un interferismo de tipo bioquímico físico. ¿A qué me refiero? La raíz puede ser delgadita, entrar por una grieta y poco a poco esa raíz puede ir creciendo y al final va a romper esa roca y la va a empezar a degradar. Entonces vamos a encontrar la acumulación de materia orgánica, raíces, en esas fracturas hechas por la raíz. Ya casi no tenemos acumulación de materia orgánica, todo se queda en el horizonte B. Los microorganismos deben de tener características especiales para poder sobrevivir a estas profundidades. Por lo general son bacterias anaerobias facultativas. Casi no vemos hongos, casi no vemos bacterias aerobias estrictas. Ni hablar de bacterias o microorganismos que puedan fijar carbono que su fijación sea a base de una fotosíntesis oxigénica. Microorganismos que fijen CO2 mediante vías anoxigénicas sí podrán vivir aquí. Y el horizonte lecho rocoso, roca madre, es material parietal puro. Se empieza a degradar, pero como está hasta la parte de abajo, no está expuesto al intemperismo, entonces es un material bastante estable. A nosotros en esta materia no nos interesa porque no hay una gran actividad biológica, ni siquiera las raíces todavía pueden penetrar en él.
Ahora, el concepto de pedón. El horizonte y el perfil es esta parte, que es una fracción bidimensional. El pedón es la unidad de estudio del suelo que es tridimensional. Lo que siempre les digo es, si han visto esos como documentales de televisión o de Netflix, donde insertan un cilindro en la Antártida y sacan las fracciones del hielo, esto es más o menos como los edafólogos estudian el suelo. Meten cilindros y obtienen un pedón, que es una cuestión tridimensional, donde se van a ver todos los horizontes, pero también puede ser estudiadas sus características. Componentes del suelo. Suelos, por lo general, los minerales, la fracción mineral es el 45%. Suelos de carácter turbado, estos 5% puede llegar a ser inclusive un 40% o los más comunes un 20%. Entonces, le gana espacio la fracción mineral. ¿Ok? Pero las proporciones de suelos aptos para la agricultura van a ser 45% de los minerales, 5% de humus y el otro 50% va a variar. Esto va a ser muy dinámico. Agua, aire, pero en realidad tendrán que estar en un equilibrio para que sea un buen suelo para la agricultura. Este esquema lo vamos a ver a lo largo de casi todos los temas de los fisicoquímicos. Ahora, ¿de dónde se origina ese material rocoso? Ese material de origen. ¿De dónde sale? Pues de el material de origen que puede ser diferentes tipos de rocas. ¿Y de dónde van a provenir esas rocas? De dos cuestiones, la actividad ígnea y la gradación. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. La gradación. La gradación va muy emparentada con el interferismo. ¿Por qué? Porque este ya va a ser un proceso geológico que consta de dos eventos. Una degradación, que es el interferismo, que es la destrucción y remoción de material rocoso, y la agradación, que es la acumulación de lo que se fragmentó. ¿Sí me explico? Primero se degrada, lo maceran, lo hacen polvito, y háganse cuenta que ustedes recogen ese polvito y se hace una agradación. Esas dos definiciones dan como conjunto la gradación, que es la parte fisicoquímica que me va a dar el origen de las rocas en el suelo. Una vez que obtengo esas rocas, puedo tener diferentes clasificaciones. A ver, Natalia, ¿qué es una roca? Bueno, ahí como pone que son mezclas de minerales tonsilados por un proceso natural. Ok. Por lo menos están viendo las diapositivas, porque luego pregunto y me dicen, no sé, ya está escrito. Adrián Barrón, ¿qué es un mineral? Son compuestos inorgánicos que tienen una composición química y propiedades físicas más o menos definidas. Ok. Entonces, la roca es un conjunto de minerales. Ok. Entonces, primero debemos de ver qué son las rocas. Es material consolidado que va a tener un proceso natural para su formación. Y esos procesos naturales me van a llevar a tres tipos de rocas: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Rocas ígneas. Hay de dos tipos. ¿Sí? ¿Cuándo te veo?
El primero son las intrusitas. ¿Qué significa eso? Anotar. Van a tener su volcán. Y digamos que el volcán se selló, no tiene por dónde salir el magma. El magma va a estar aquí abajo. Va a intentar salir. Al no poder salir, se va a solidificar en esta parte. Eso sería una roca intrusita como granitos, serenita y diorita. ¿Y qué va a pasar o qué características van a dar? Este granito que se formó en esta parte se va a formar, ¿por qué? Por la gran temperatura del magma y la alta presión por no poder liberarse. Y se va a formar un granito cuando ese magma se enfríe en esta parte. Ahora, tienen su volcán. Tienen su magma. Pero este volcán está abierto y tiene por dónde escapar la presión y escape el magma. Ajá. Cuando se escape, vamos a tener la formación de rocas ígneas extrusivas. ¿Qué significa eso? Que se enfriaron en la superficie, por fuera de. Estuvieron expuestas a una gran temperatura, pero ya no a la presión. Y al no tener esa presión para su formación, van a tener características diferentes. Y la más común es la obsidiana, que es un tipo de roca muy cristalina con el que se pueden hacer instrumentos de corte. Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de rocas ígneas. Que las intrusitas no hubo por dónde escapar la presión y se enfrió y estuvieron expuestos esos minerales a gran presión y gran temperatura, mientras que las extrusivas fue solamente una gran temperatura, pero ya no hubo presión. ¿Sí me explico? ¿Dudas hasta aquí? Estos son algunos ejemplos. Ahora, vienen las rocas sedimentarias. Son sedimentos y son rocas que el material parental ha sido expuesto al intemperismo. Se les conoce como calizas orgánicas y silíceas. Sobre todo se va a llevar a cabo después de la formación de las rocas ígneas. Con esas rocas ígneas empiezan a tener la degradación. Y podemos obtener caliza, lignito, sílex, algunos conglomerados de varias, y la arcilla. Aquí ya apareció el primero. Las metamórficas, ¿qué significa? Digamos que está su volcán. Ha pasado mucho tiempo. Las intrusivas que estaban aquí, al paso del interperismo lo vamos a poner de color amarillo, se fue degradando esto y se fue acumulando de este lado y dio cabida a la formación de las otro tipo de rocas que se fueron aquí, que ya hubo un tipo de interferismo. Pero ahora resulta que el volcán vuelve a hacer erupción, vuelve a ser activo, y como se rompió y ya tiene un escape de presión, vuelve a salir el magma y vuelve a cubrir estas rocas de la primera instancia. Esas son las metamórficas, esta parte de aquí, de este centro. ¿Por qué? Porque van a tener un segundo proceso
de calentamiento y de aumento de presión. Y las características de esos minerales va a volver a cambiar. Mientras que las rocas que estén aquí, en esta parte, va a ser una nueva generación de rocas ígneas extrusivas. Y lo mismo, se puede enfriar, degradar, vamos a tener la segundo tipo de rocas, va a volver a haber otra erupción, y es como vamos obteniendo las diferentes capas de los suelos, que es cuando van a las barrancas del cobre, esos documentales que van viendo todas las segmentaciones de diferentes colores. Así es como se va obteniendo. Podemos tener foliadas y no foliadas, que es con lo que les digo que cuando se empiezan a ver las capas, cuando se rompe una montaña. Y vamos a obtener la pizarra, mármol. Esta tabla es el resumen de todos los ejemplos que les he dado. Sedimentarias, ígneas, metamórficas. Entonces las foliadas son donde se ven los niveles, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí. Y ahora, de todas estas rocas, de estos tipos, que ya vimos que son rocas, vamos a obtener minerales. Y vamos a encontrar partículas minerales. Las partículas minerales van a ser una mezcla de varios componentes, que son arena, limo y arcilla. Estas tres son las unidades fundamentales de las rocas y de los minerales del suelo. Es lo más degradado que podemos llegar a tener. Más pequeñas no hay. Algunas tendrán un origen parecido, otras tendrán un origen diferente. Por ejemplo, los sílices, como el óxido de silicio y el sílice propiamente dicho, me van a dar la formación de las arenas. La ortoclasa, que es un tipo de silicato, o sea, no es sílice y no es óxido de silicio, es un silicato, tiene propiedades diferentes. Me va a dar los limos y arcillas. Las micas es otro tipo de silicato, diferente a la ortoclasa. ¿Ok? Y de igual forma, me va a dar limos y arcillas. Entonces, si viene una pregunta en el examen, ¿cuál es el origen de los limos y las arcillas? Y entre las opciones se encuentran ortoclasa, micas, esa sería la respuesta correcta. Pero si la opción B es micas y óxido de silicio, sería una respuesta incorrecta, porque el silicio me da la formación de arena. Entonces, ortoclasa y micas, limos y arcilla. Óxido de silicio, sílice, arenas. ¿Sí? Y ese será el resumen. Hasta aquí es lo que hemos visto. Ajá. Eso es la fracción mineral, pero todavía no podemos decir que es un suelo. Para que tenga la definición de suelo, tenemos que tener la acción de la materia orgánica. Eso lo vamos a ver en la tercera clase. Entonces, ya terminamos de ver el tema. Ahorita vamos a ver unas cositas de laboratorio, pero acabamos de ver esta parte. Ahora, esta imagen es un esquema. Realmente, como se podrían ver en la naturaleza, son estos tipos de agregados: granular, de bloque, laminar, columnar, prismático. Pero en realidad todos ellos son un arreglo de diferentes minerales con materia orgánica que me dan diferentes formas. Esto a nosotros realmente no nos interesa para la materia, pero se tiene que mencionar. ¿Ok? Ahora, de estas tres fracciones minerales que hemos visto que se pueden formar, la arcilla es la más importante.
Y aquí vamos a obtener lo que es un coloide del suelo. ¿Qué es un coloide, chicos? Paulina. Paulina, ¿estás ahí? Sí, profe. A ver qué es un coloide. Ay, no recuerdo, profe. Javier. Sí, profe, aquí, pero tampoco me acuerdo. No, tampoco me acuerdo. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Es un sistema que está conformado por dos o más fases? Ok. Por lo general es una fase líquida y algo sólido en suspensión. Pero un coloide es aquel sólido en suspensión que no se puede sedimentar, que va a tardar muchos años en sedimentarse. Esto va a ser importante para nuestras determinaciones que vamos a ver de forma virtual. Y que los coloides, el primer coloide que vamos a ver es la arcilla, que es el coloide mineral. La arcilla es un reservorio de nutrientes, estabilizador de pH y un reservorio también de agua. Por eso es muy importante en el suelo. Ahora, la gran característica de las arcillas es su carga negativa. Esto ahorita lo vamos a mencionar. Lo tuve que mover al tema de intercambio iónico donde se va a profundizar, pero realmente podemos tener rompimiento de esos minerales en ciertas aristas que van a liberar un OH o un carboxilo que puede obtener un protón y eso va a cambiar las cargas negativas. ¿Por qué? Porque van a aumentar. ¿Qué es esto? Sustitución, perdón, es ruptura de ligamentos que vendrán siendo que aquí, este y este están enlazados, no pueden retener un protón, pero si se rompe aquí, quedan libres y podemos retener ya el protón. La sustitución isomórfica puede ser que aquí tengamos algún ion en ese mineral que no retenga la carga positiva del protón, pero al lavarse y al obtener otro estado de óxido reducción, puede ser que salga, se libere y se pegue aquí un OH, lo cual me va a dar la retención de la carga negativa. O en su defecto un sílice y un aluminio, que también tienen carga negativa. ¿Qué son este tipo de estructuras? Lo que sí tenemos que ir dándonos cuenta son esos nombres: murillonita, hilita, caulinita, que son tipos de arcillas. Ahora, ya terminamos con el tema de la teoría. Lo que voy a ver a continuación es un resumen de lo que es el laboratorio, ¿ok? Estas partes, dependiendo el tiempo, puede ser que las veamos, puede ser que no. Ahorita todavía tengo tiempo, según yo terminamos a las 12. Oye, lo correcto, ¿verdad? Si no, ya me pasé 6 minutos. Entonces tenemos tiempo, lo vamos a ver, pero no necesariamente vamos a terminar. Muchas de las presentaciones termino con una parte de laboratorio. Si no nos alcanza el tiempo, no podemos retomar el tema en la siguiente clase, porque estamos muy presionados en tiempo. Entonces lo dejaremos hasta donde nos quedemos y lo veremos en laboratorio, ¿ok, chicos? Ya vimos que la textura, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Hay en algo?
La textura de un suelo es la parte proporcional o el porcentaje relativo de la arena, el limo y la arcilla de un suelo. Se le considera arena, limo y arcilla a toda fracción del suelo menor a 2 milímetros de diámetro. Entonces, la arena, el limo y la arcilla son menores a 2 milímetros. Si un suelo tiene una gran cantidad de piedritas rocas, se le puede agregar el sufijo de gravoso pedregoso, pero son muy raros que los estudiemos. ¿Por qué? Porque para la agricultura no me sirven suelos gravosos pedregosos. ¿Qué estás haciendo, Shirley? ¿Estás cantando? No te veo que mueves la boca. Ahora, hay diferentes tipos de suelos, de textura gruesa, de textura fina. Para nosotros en la práctica, el equipo responsable se ha dado cuenta que dice pesar 60 a 120 gramos, 60 suelos de un suelo de textura fina, 120 gramos de un suelo de textura gruesa. No sé si es al revés. El caso que para la agricultura, lo que nosotros vamos a preferir son suelos de textura fina. Sí puede haber suelos de textura gruesa. Textura gruesa, hay una predominancia de arena. Textura fina, hay una predominancia de arcillas y subsecuentemente de limo. Y de ahora en adelante, el limo es como el hermano del medio. Nadie lo pela. La arena es el hermano mayor, es el más grande. Sí tiene un papel, pero no es el principal. El hermano del medio, el limo, casi no lo vemos, casi no interviene. Y el hermano menor es el favorito, y en este caso la arcilla, y es el que tiene más características y vamos a estar hablando de él casi siempre. Existen dos sistemas de la clasificación, la americana y la internacional. La norma oficial mexicana 021 RECNAC 2000 o Semarnat 2000, como la encuentre, vamos a verlo con respecto a la americana, si no me recuerdo. ¿Por qué? No, lo vemos con se basa en la internacional con el... Nuestra norma oficial mexicana es una rara mezcla entre diferentes normas del mundo. Por ejemplo, la clasificación americana lo clasifica con arena gruesa, media, fina, muy fina, limo y arcilla. Pero la norma oficial mexicana solo contempla 3 valores: arena, limo y arcilla, que se parece más a la clasificación internacional. Ajá. Pero se basa en ese triángulo de la textura. Y este triángulo de la textura es el triángulo de la USDA. La USDA es como la Zagarpa de Estados Unidos. Es la Secretaría del Gobierno de Estados Unidos que se dedica al estudio de la agronomía de los suelos, de cultivos. Entonces, como un Semarnat de allá. Entonces, la clasifica como la internacional, pero nos ayudamos del triángulo textural de las normas gringas. Y de ahí sale nuestra 021. Y vamos a ocupar este triángulo. Ahora, a grandes rasgos, sus compañeros en laboratorio les van a enseñar cómo hacer los cálculos que ustedes deben de hacer con los datos de su suelo. Y al final van a obtener ciertos porcentajes. Por ejemplo, si un suelo entra en una clasificación aquí, significa que de arena tuvo un 30%, porque la arena se lee de derecha a izquierda y se traza una línea así. Después tiene un 30% de arcilla que se lee de abajo hacia arriba y se traza así.
Y por último tiene un 40% de limo que se lee de arriba hacia abajo y el trazo es así. Entonces, donde se junten las tres líneas es el tipo de suelo con respecto a su fracción mineral. En este caso es un suelo franco arcilloso. Vemos que hay diferentes secciones, diferentes zonas. Dependiendo los porcentajes, es como se va a clasificar. Pero, ¿qué pasa si mis cálculos me pegan aquí? ¿Es una arcilla? ¿Es un franco arcilloso? ¿Es un franco limoso? ¿O es un solo arcillo limoso? ¿Cómo le haríamos? Hay dos opciones. Agarro un estirógrafo, algo con punta muy fina y vuelvo a hacer el trazado a ver si se mueve hacia un lado o hacia otro. Que sería un método gráfico, que es el que comúnmente utilizamos en el laboratorio. O el otro, nos vamos a este tipo de tablas, donde aquí ya me maneja los porcentajes del triángulo, por ejemplo, de aquí. Esto sería de un 15 a un 20% de arcilla. Y aquí lo podríamos buscar. ¿Ok? Que es la clasificación. Entonces, si mi suelo es 40, 40 y 20, y me da aquí, podríamos irnos a este tipo de tablas y buscar cuál tiene ese número. Y decir, bueno, se asemeja más a una arcilla arenosa, a una arcilla limosa, a un franco, a un migajón limoso. Entonces, por este tipo de tablas, con los porcentajes, nos podemos dilucidar cuando nuestros trazos quedan justo en medio de varios suelos. ¿Sí me explico? Ok. Ahora, el limo es la palabra que utilizamos en español Latinoamérica. Si encuentran un triángulo, una bibliografía traducida del inglés, lo pueden traducir como sedimento. Y la palabra migajón se refiere a la misma fracción de limo, pero es la palabra que se utiliza en Europa, en España. Entonces es una bibliografía española. Entonces el limo tiene esos tres sinónimos: limo, migajón o sedimento. Y pueden encontrar triángulos que puedan decir cualquiera de ellos. Y aquí hay algunos cultivos y en qué suelos tienen sus condiciones óptimas. Por ejemplo, el frijol dice FMR. Un F es un franco y MR es un migajón arcilloso. O sea, con respecto a la fracción mineral, son los mejores suelos para el cultivo de frijol. Maíz es un MLMR. ML es un migajón limoso y MR es un migajón arcilloso. ¿Ok? ¿Dudas con el tema? Hasta aquí la vamos a dejar. Se alcanza a ver el tema programado para el día de hoy. Ahorita lo que tenemos que hablar es, chicos, les debo una disculpa. Su material para la teoría no lo tengo listo porque realmente no sabía dónde me iba a quedar o si el grupo se iba a abrir. Lo que hice de forma expedita e inmediata fue su documentación de laboratorio y creo que ya está subido todo el laboratorio. Del día de ayer les debió de haber aparecido un buen de notificaciones. El día de hoy todo el día tengo clases. Ahorita tengo una hora
libre, entro al laboratorio del M2, a las 3 de la tarde entro al laboratorio del B1, después es mi teoría del B1 y después es mi laboratorio del B2. Entonces yo creo que su documentación va a estar lista para el día de mañana, ¿ok? Ya no voy a poner en el calendario estas 2 sesiones que ya tuvimos de organización y del primer tema. Yo creo que el calendario va a arrancar a partir de la sesión del próximo jueves, o cuando tenemos la clase otra vez. El lunes, ¿no? Ya ni sé con ustedes. De teoría ya sería el lunes. Ok, entonces ya arranca a partir de la próxima semana, ¿ok? Si algo se me olvida, si de por sí tengo muchos grupos siempre, ahora tengo más. Acuérdenme, yo no me molesto si me mandan un mensaje a las 10, 11 o 2 de la mañana. Claro, lo voy a ver hasta el siguiente día. Pero me acuerdan si se me pasa algo. También puede ser muy posible que les suba tareas de mi otro grupo del B1. Me dice, profesor, dice B1. ¿Es lo mismo? Yo les puedo decir, sí, es el mismo archivo. Es lo mismo, puedes ocuparlo. Les puedo decir, no, ¿saben qué? Déjenme lo modifico y ya les subo el suyo. ¿Ok? Entonces no se espanten si mucha de la información dice B1. ¿Por qué? Porque el B1 siempre ha sido mi grupo. Entonces la gran mayoría de archivos vienen marcados como B1. ¿Ok? Si no tienen dudas, ya son libres. Luego. Ya son libres, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profe, gracias. Son raros ustedes.